Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del momento en que me estéis viendo. Hoy lo que voy a hacer no es una economía a fondo, pero sí vamos a hablar de economía y vamos a hablar de lo que puede estar pasando en China, de si realmente se está produciendo una cosa que técnicamente se llama una recesión de balance o no. Esto es especialmente importante para cualquier economía del mundo, pero especialmente para la economía de China. Y tendrá además repercusiones geopolíticas importantes porque una recesión de balance lo que hace es poner en serios problemas financieros al conjunto de la economía, no solo a los consumidores y a las empresas, sino también al Estado. Pero antes de meternos en sutilezas geopolíticas y qué puede pasar o qué no puede pasar, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, entender qué es una recesión de balance. Bien, para ello os he construido aquí unos gráficos que os pueden ayudar a entender lo que puede estar pasando en la economía china ahora, que es parecido, o creemos, algunos analistas creen que puede ser parecido a lo que pasó con la economía japonesa después de que pinchara la burbuja de los años 90, eso sí que estamos seguros, con la economía norteamericana y con la economía española después de pinchar las burbujas inmobiliarias en 2008. Bien, lo que os he representado ahí es un balance muy esquemático de la situación de la riqueza desde el punto de vista contable de una familia típica. Entonces, las cifras, por supuesto, son ficticias. Lo que tenemos en el lado de la izquierda es un activo por valor, en este caso, ya que estamos en la economía china, de 1.000 yuanes, y lo que tenemos a la derecha es un pasivo de 800 yuanes. Cuando hablamos de capital de una familia, cuando hablamos de la riqueza neta de una familia, lo que hacemos es restar el valor de los pasivos del valor de los activos, con lo cual el capital neto durante un periodo normal o durante un periodo en el cual estamos en el auge de una burbuja es positivo. En este caso tendríamos un capital por valor de 200 yuanes. Esto, digamos, es el colchón de la familia. En el caso de que esta familia en concreto tenga problemas económicos, pues porque dos o más miembros de la unidad familiar se vayan al desempleo y no puedan hacer frente al pago de la hipoteca, entonces esta familia tiene la certeza que si vende la vivienda que ocupa actualmente, puede devolver el monto total de la hipoteca y le quedarían todavía 200 yuanes para hacer frente a un periodo que puede ser corto o puede ser largo en el cual esté en situación de desempleo hasta que recupere la situación económica. Esto es lo que pasa en condiciones normales o lo que pasa durante la burbuja. Pero ¿qué es lo que pasa cuando estalla la burbuja? Cuando estalla la burbuja lo que sucede es que el precio de los activos cae muy rápido, cae mucho y cae de forma desordenada. Para que representarlo con suficiente dramatismo, lo que he hecho ha sido provocar en el lado del activo del balance una caída de un 30% del valor de ese activo, con lo cual en muy pocos meses, en menos de un año, el valor de la vivienda de nuestra familia china pues pasa de ser 1.000 yuanes a ser 700 yuanes. ¿Qué es lo que pasa por el lado del pasivo? Por el lado del pasivo no cambia absolutamente nada. La hipoteca, las deudas están concedidas y las deudas las tienen que devolver. Así que esas deudas, ese pasivo sigue valiendo 800 dólares. ¿Qué pasa con el capital? ¿Qué pasa con ese colchón que tienen las familias chinas? Pues que donde antes tenían un colchón de 200 euros, ahora tienen un colchón de 100. Y ese, de menos 100. Y ese colchón de menos 100, digamos, impide varias cosas. Fundamentalmente lo que impide es que esta familia venda la vivienda para pagar la deuda. No puede, porque si hace eso lo que se va a quedar es sin vivienda y además de quedarse sin vivienda, lo que va a tener es que seguir pagando esa deuda, en este caso una deuda por valor de 100 yuanes. Con lo cual es altamente improbable que haga la liquidación de la vivienda. Hay algunos que se podrán ver forzados a hacerlo, pero los que mantengan sus puestos de trabajo durante este periodo probablemente lo que hagan será cambiar sus patrones de ahorro y de consumo, y lo que van a hacer es consumir menos, consumir mucho menos, tratar de ahorrar todo lo posible y dedicar una parte importante de su deuda, de su renta, a devolver esa deuda. Bien, cuando esto se produce a escala de todo el país, cuando afecta a un número muy elevado de
familias dentro de un país. Eso es lo que pasó en Japón en la década de los 90 y lo que pasó en Estados Unidos y en España después de 2008, lo que se produce es una contracción del consumo privado. Muchas veces os he mencionado que el consumo privado es la variable de gasto más importante de la economía de un país. El consumo privado suele representar aproximadamente el 60% del PIB y si se produce una caída importante en el consumo, lo que vamos a tener son dos efectos. Por un lado, una recesión, una caída de la actividad económica y además durante un periodo de tiempo relativamente prolongado, y además lo que vamos a tener es una caída de los precios. Lo que vamos a ver es deflación. Este es el episodio, o esto es lo que se ha venido a llamar la japonificación de las economías, y esa japonificación de las economías, digamos, coincide o sea, se acuñó, mejor dicho, la expresión después de que durante prácticamente 20 años, después de que pinchara la burbuja inmobiliaria en Japón, pues la economía japonesa crecía apenas nada, crecía muy poco y además siempre estaba al borde de la deflación. Bueno, pues con estos mimbres lo que voy a hacer ahora es analizar si realmente la economía china, estoy con los de Japón hoy, la economía china está entrando en una situación de estas características o no. Bien, el hombre, el analista, el economista que, digamos, avanzó esta hipótesis de las recesiones de balance es este señor que tenéis aquí en pantalla a la izquierda, es Richard Koo, que tiene una historia curiosa. Richard Koo es de origen taiwanés, su padre se tuvo que emigrar después de la Segunda Guerra Mundial a Japón por problemas políticos. Él estudió en Japón, trabaja en Nomura, que es de toda la vida, además es una de las grandes casas de inversión del mundo japonesa, pero como estudió muchos años en Estados Unidos y como llegó a trabajar para la Reserva Federal, tiene además pasaporte norteamericano. Así que digamos que tiene un observatorio privilegiado porque tiene acceso a hablar directamente con sus colegas de la Reserva Federal, pero además al estar radicado en Japón tiene una idea bastante clara de lo que ocurrió y de lo que está ocurriendo en la economía japonesa. Bien, este gráfico que os he puesto a la derecha es solo para que os hagáis una idea del desfase que se produce en las pautas de inversión y de ahorro cuando se produce una recesión de balance. En el caso de la economía norteamericana, en la línea roja, lo que tenéis son en volúmenes absolutos, en miles de millones de dólares, los volúmenes de inversión de las empresas, no de las familias. Entonces, después, antes incluso de la recesión, pero durante la recesión lo que vemos es que se produce una caída importante de la actividad inversora de las empresas que nunca llega a recuperar, al menos en el corto plazo, prácticamente hasta septiembre de 2012, los niveles previos al pinchazo de la burbuja. Pero simultáneamente se produce un cambio en los patrones de ahorro. Entonces, los hogares norteamericanos justo antes de la pandemia ahorraban poco más o menos que aproximadamente 2 billones con B, 10 a la 12, de dólares al año, y dan el salto durante los años de la recesión a 2,8 billones. Es decir, hay un aumento de 800.000 millones en el ahorro. Claro, eso que se ahorra es dinero que va a pagar deudas de las hipotecas, pero es dinero, como veis abajo, que no se invierte. Y ese realmente es el origen de estas recesiones de balance y por qué son tan duraderas. Fijaros que los consumidores norteamericanos aumentan su ahorro durante el periodo de la recesión, pero después ese ahorro no cae, ese ahorro se mantiene. Y eso explica por qué el crecimiento de la economía norteamericana después de la burbuja inmobiliaria fue tan bajo. Las economías, y la economía española y las economías europeas y todas las economías occidentales en general, después de ese periodo aumentaron mucho las tasas de ahorro de los consumidores de estas regiones del mundo y, por lo tanto, el crecimiento económico no se estancó, pero sí que fue mucho más reducido que en el periodo previo de la pandemia. ¿Está pasando esto en China? Bueno, pues todavía yo creo que es un poco prematuro para decirlo, porque lo que tenemos son, digamos,
evidencias casi diría yo anecdóticas. Y además venimos de un periodo muy convulso, venimos de un periodo en el cual la economía china ha tenido muchas turbulencias como consecuencia de los confinamientos, los terribles confinamientos que sufrió la población china durante la pandemia, y es un poco pronto para poder extraer tendencias claras de eso. Es verdad que los analistas de Bloomberg y Richard Koo en concreto pues están enseñando este gráfico, que es bastante ilustrativo. Veis justo en medio lo que tenéis es grandes picos de oscilaciones de actividad económica en los años de la pandemia, pero antes lo que venimos es de un periodo relativamente largo de elevados ritmos de crecimiento. La economía china crecía en promedio año a año aproximadamente un 6,5%, que era cuando era un modelo para el resto del mundo y era la economía que más crecía y todo el mundo quería ser China y qué buenos son los chinos. Claro, crecía mucho, exactamente igual que crecía mucho España en la década de los 2000 y crecía mucho Estados Unidos en la década de los 2000, pues estaban metidos en un burbujón inmobiliario de caballo. Llega la pandemia y lo que vemos es un periodo tremendamente convulso. Es un periodo muy convulso en el cual tenemos grandes caídas y grandes aumentos como consecuencia de las aperturas y de los cierres de centros de consumo y de producción enormes, por ejemplo, el caso de Shanghái. Luego, realmente, datos, vamos a decir, fiables para poder saber si la economía china está entrando en este tipo de recesión o no, tenemos muy pocos. Tenemos nada más que el dato del primer trimestre de 2023 y el dato del segundo trimestre de 2023. Y aquí, los analistas de Bloomberg, por supuesto, y en este caso los datos son de Refinitiv, los he traído aquí. La línea morada oscura lo que dan son datos de tasa de variación de la actividad interanual, es decir, del primer trimestre o del segundo trimestre de 2023 respecto del primer trimestre del segundo trimestre de 2022. Claro, aquí el crecimiento es muy fuerte, y el crecimiento es muy fuerte porque entonces parte del país estaba confinado, la gente no podía salir a consumir y simplemente lo que tenemos es el efecto del rebote. Pero la línea más clarita, que es la tasa de variación de trimestre a trimestre, ese último dato que veis ahí, el 0,8 de crecimiento, es la tasa de variación del segundo trimestre de 2023 respecto del primer trimestre de 2023, pues tenemos un dato muy flojito, tenemos un dato de un crecimiento de 0,8. ¿Está muy lejos de datos anteriores? No, no está muy lejos de datos anteriores, pero digamos que todos los analistas esperaban que se iba a producir una salida en estampida, prácticamente como en Sanfermines, de los consumidores chinos, de los confinamientos, a consumir todo lo que no habían podido consumir durante el periodo de pandemia, y sí hemos visto un leve rebote en el primer trimestre de 2023, pero solo muy leve, y a continuación lo que tenemos no es caída, porque todavía tenemos valores positivos, pero sí que lo que tenemos es, digamos, un menor impulso en el crecimiento. Y esto es lo que ha desatado las señales de alerta. Si vamos a los indicadores de alta frecuencia, ya sabéis que me gustan mucho los indicadores del PMI, que es el índice de los gestores de compras, que anticipa, vamos a decirlo así, la evolución del ciclo económico. Los datos en principio no son tan malos, o sí son malos, depende de cómo se miren. La línea roja y la línea negra son los indicadores del sector servicios y el compuesto del conjunto de la economía, que dan claramente señales de expansión, aunque sí que es cierto que en los últimos meses de febrero esa expansión es cada vez menos robusta, y lo que sí que tenemos es que desde diciembre de 2022 aproximadamente tenemos señales de contracción en el sector manufacturero. Bien, ¿esto es importante? Sí, esto es muy importante, y esto es importante porque el motor de la economía china, aparte del sector inmobiliario, que es el que está gripado, que es el que está roto, son las exportaciones. Entonces, si uno fuera Xi Jinping diría, vale, estupendo, se ha gripado el sector inmobiliario, no podemos contar con el sector inmobiliario para que siga generando PIB, como diría nuestro sátrapa favorito, y lo que nos podemos hacer es volver otra vez a nuestro negocio tradicional, que son las exportaciones al resto del mundo. Pero claro, esa contracción, esas señales de contracción en el sector manufacturero, que es lo que exporta China, lo que exporta al mundo son manufacturas, no puede exportar otra cosa, es indicación
que lo que está fallando también en el motor chino no solo es el sector inmobiliario, son también las exportaciones. ¿Por qué? Pues porque si Estados Unidos está medio en recesión, la zona euro está en recesión, sus dos principales socios comerciales están en recesión, como consecuencia de esa política monetaria tan contractiva que están realizando los bancos centrales, pues en algún momento se tenía que dejar sentir en China. Entonces, digamos que las perspectivas para la economía china, así a corto plazo, no son buenas. Otra cosa es la reacción que tenga el gobierno chino, que eso es otra cuestión. ¿Qué es lo que está pasando en el inmobiliario? Bueno, pues en el inmobiliario depende cómo se mire, por eso he puesto la comparativa con Estados Unidos. La línea roja es China, la línea azul es Estados Unidos, he puesto el contador a 100 en el año 2005 y, hombre, si hay que ver burbuja, yo creo que hay más burbuja en Estados Unidos, que han aumentado los precios de la vivienda un 80% respecto del 2005, que en China, que apenas han aumentado un 20%. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es fundamental, son dos las diferencias fundamentales. Primero, que el consumidor americano, los hogares americanos tienen una renta per cápita mucho más alta que la renta per cápita de China, tienen una mayor cultura financiera, los mercados financieros y bancarios son mucho más profundos, tienen más posibilidades de refinanciar y de reestructurar sus préstamos que lo que hacen las economías chinas. Ese es el primer factor. Y el segundo factor es que mientras que la contracción de los precios que se observa en Estados Unidos es de aproximadamente, o se inicia aproximadamente hace un año con el ciclo de subida de los tipos de interés de la Reserva Federal, aquí la reacción es de libro, es decir, si es cada vez más caro pedir un préstamo, pues lógicamente se van a dejar de comprar viviendas y al dejarse de comprar viviendas la presión de la demanda disminuye y por lo tanto los precios empiezan a caer. En el caso de China esto se produce mucho antes, se produce hace más de un año y medio, se produce durante el periodo de los confinamientos, lo cual tiene sentido, pero, y esto sí que es importante, las últimas caídas en el precio de la vivienda se producen en un entorno en el cual los tipos de interés en China están bajando, porque el gobierno es perfectamente consciente de la situación en la que se encuentra y está haciendo una política monetaria muy expansiva, al contrario de lo que están haciendo el resto de los países del mundo. Este es el primer indicador. El segundo indicador que da señales de alerta es, y este sí que es de Bloomberg, este es el total, la tasa de variación del total de la deuda hipotecaria en la economía china. Entonces, fijaros que hemos tenido años como el año 2017, en plena burbuja, en lo cual el crecimiento de la deuda hipotecaria superaba el crecimiento anual respecto al año anterior, el 30%, y a partir de ahí lo que hemos visto es una caída continua de ese ritmo de crecimiento hasta llegar a 2023, hasta llegar al año actual en el cual tenemos crecimiento cero. Eso significa que ese incremento de la deuda hipotecaria hace que en términos netos no se estén concediendo más hipotecas en China. Si no se conceden hipotecas en China, no se compran viviendas. Si no se compran viviendas, el precio de la vivienda cae. Si el precio de la vivienda cae, los promotores inmobiliarios no tienen incentivos para seguir construyendo viviendas y, por lo tanto, tenemos una importante caída de la actividad. ¿Son estos indicadores de una recesión de balance? Bueno, un poco sí. Cuidado con este gráfico, que es la tasa de ahorro doméstico en porcentaje del PIB en China, que es la más alta del mundo. En el año 2007 y 2008 llegó a superar el 50% de la renta. Tenemos los hogares chinos son los grandes ahorradores de la economía mundial, y lo que sí que observamos es que durante el periodo de los confinamientos, por razones obvias, la tasa de ahorro aumentó porque no pueden gastar, pero ya en 2022, sí que vemos un primer pico de incremento del ahorro, que coincide además con esa contracción de la actividad económica. Los datos que veis de 2023, 24, 25, 26, etcétera, son las previsiones que tiene el Fondo Monetario Internacional. Lo que pasa es que estas previsiones se hicieron en abril de 2023 con datos de diciembre de 2022, así que es muy probable que con los nuevos acontecimientos que estamos viendo en China, el Fondo Monetario cambie estas estimaciones y veamos crecimientos del ahorro superiores de los que estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque en indicadores de alta frecuencia, y este indicador es la tasa de variación mes a mes
de las ventas del comercio al detalle en China, lo que tenemos es que desde marzo de 2023 aproximadamente, después de unos meses muy buenos, enero y febrero, en lo cual tuvieron tasas de crecimiento de en torno del 14%, claro, salieron todos como locos de los confinamientos a comprar, encima era el año nuevo chino. Lo que llevamos desde marzo de 2023 son caídas en el volumen total de las ventas del comercio minorista en China. Este sí que es un indicador de alta frecuencia de que el ahorro está aumentando y que el consumidor chino en periodos de incertidumbre se ha vuelto mucho más prudente. ¿Cuál es la solución para esto? Bueno, a nadie nos interesa que China entre en recesión y mucho menos nos interesa que China entre en una recesión técnica de balance, porque sí que es verdad que China exporta mucho, pero también importa mucho. Importa muchas materias primas, pero también importa productos de prácticamente todo el mundo. El gobierno chino tiene una ventaja respecto al gobierno japonés en el año 90 y respecto del gobierno norteamericano y del español en el año 2008, es que ya sabe lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer, que son las tesis que ya está en ello de Richard Koo, es decir, olvídense ustedes de políticas monetarias expansivas porque no valen absolutamente para nada. Las bajadas de los tipos de interés lo único que van a hacer es reforzar aún más todavía el comportamiento ahorrador del consumidor chino para devolver sus deudas, no van a aumentar el consumo ni van a aumentar la inversión. Olvídense de las bajadas de impuestos porque euro que deje de cobrar, que deje de pagar de impuestos el consumidor, el hogar chino lo que va a hacer es dedicarlo a devolver las deudas. Lo que tienen que hacer ustedes es una política de gasto público, es decir, es el Estado chino el que tiene que endeudarse y el que tiene que gastar dentro del país para compensar la caída del consumo y la caída de la inversión. Problema, que solo es una parte del gobierno chino la que puede endeudarse, porque como ya habréis oído muchas veces, prácticamente todos los gobiernos regionales de China están sobreendeudados por la particular naturaleza de la gobernanza del Estado chino, y es verdad que el gobierno central tiene unos niveles de deuda relativamente bajos. Así que es muy posible que lo que veamos es una intervención del gobierno central de China, es decir, de Xi Jinping en persona, repartiendo dinero por el conjunto del territorio chino para paliar los efectos de la recesión. Esto lleva tiempo y sobre todo el efecto de estas medidas sí que tarda tiempo en verse en la economía. Así que en los próximos 2-3 años es muy posible que veamos una ralentización o puntualmente a lo mejor alguna recesión en la economía china. Geopolíticamente esto tiene una trascendencia fundamental, porque durante los años de la bonanza china previos al coronavirus son los años en los cuales China lanza su gran palanca, su gran herramienta geopolítica para ejercer influencia a nivel mundial, que es la ruta de la seda. La ruta de la seda se genera por los enormes excedentes comerciales que tiene China respecto al resto del mundo, por los elevados volúmenes de ahorro de la economía china, que se pudo permitir invertir en infraestructuras en otros países del mundo, especialmente en Asia y en África, pues cerca de 1,8 billones con B 10 a la 12 de los nuestros de dólares en el conjunto del mundo para hacer infraestructuras que servían para los países en los cuales desarrollaban, pero también le servía a China para hacer palanca diplomática y palanca de poder. Bien, ese excedente va a desaparecer y el gobierno chino se va a ver ante el dilema de tener que invertir fuera de sus fronteras o dentro de sus fronteras. Lógicamente va a primar invertir dentro de sus fronteras para paliar los efectos de esta recesión de balance. Así que es perfectamente posible que lo que hagamos es, digamos, una entrada en estado de letargo de la ruta de la seda. De hecho, ya se anunció hace meses que iban a reducir significativamente el tamaño de los proyectos de inversión, no iban a meterse ya en proyectos de inversión de dimensiones faraónicas, sino que iban a entrar en proyectos más pequeños y más rentables. Mensaje: nos hemos quedado sin dinero para regalar y ahora lo que queremos es que si invertimos un yuan, nos devolváis el yuan con los intereses. Nada de hacer grandes operaciones faraónicas simplemente para conseguir que nos hagáis caso. Así que al griparse
el motor del crecimiento económico chino, probablemente se gripe también su herramienta geopolítica y digamos que en los próximos años posiblemente veamos a muchos países del mundo, países que dependían de la financiación china para la construcción de esas infraestructuras, ver también sus posibilidades de crecimiento reducidas. Y para terminar, esta vez sí, he puesto una diapositiva de finalización. La imagen que veis al fondo es una de las cosas que se llaman ciudades fantasma chinas. Son ciudades que se construyeron durante la burbuja inmobiliaria y que las casas que se construyeron no se han vendido. Esto, que a algunos analistas internacionales llama muchísimo la atención, a los que tenemos cierta edad y hemos vivido en España y también en Estados Unidos, no nos llama la atención en absoluto. Es algo que hemos visto en España. El caso más llamativo de España es una ciudad que se llama Seseña, que está al sur de Madrid, que se construyó, el promotor inmobiliario quebró, las casas se quedaron sin vender y ha estado prácticamente deshabitada durante 10 años. Lo que pasa es que estas ciudades chinas son a escala china. O sea, es una circunstancia, digamos, que excede, al menos a mí, la comprensión de mi mente. Y nada más, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, suscribiros al canal o el Dr. Vara me hará picadillo.